Agradecemos la presencia a esta hora y la saludamos también a la doctora Lorena Tapia, quien es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la U y es integrante además del Consejo Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud. Doctora Lorena Tapia, gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está? Muy bien. Le quiero hacer algunas preguntas para ir también respondiendo a dudas de la gente. Por ejemplo, esto de la validación de las vacunas que uno podría ponerse en el extranjero. Esto ya está certificado, va a ser así. ¿Cómo se valida esa vacuna si es que es efectiva la información? Sí, ya salió el aviso de que pudieran validarse las vacunas puestas en el extranjero. Hay que recordar que la mayoría, o sea, las vacunas están siendo sometidas a aprobaciones en distintas instancias, ¿cierto? Instituciones en distintos países y también en distintos continentes y agencias que van autorizando las vacunas, por lo que en varios países existen vacunas autorizadas y de hecho en varios países están poniendo vacunas que son las mismas que se ponen aquí en Chile. Por lo tanto, algunos pacientes que estaban viviendo en el exterior o que han viajado y tuvieron que vacunarse en ese periodo en otros países, pudieran venir y convalidar de cierta manera esas vacunas, me imagino que teniendo los certificados correspondientes. La mayoría de los países entrega esos certificados parecidos a los certificados que tenemos acá en Chile y ya van a explicar cuáles van a ser los mecanismos por los cuales se van a validar esas vacunas. Perfecto, eso es algo interesante. Yo conozco mucha gente que se ha vacunado en el extranjero en estos últimos 3 o 4 meses, doctora Lorena Tapia. En Uruguay se ha aprobado, país cercano a nosotros, por eso lo pongo como ejemplo, doctora, se ha aprobado la dosis de reforzamiento o tercera dosis de vacuna Pfizer, entendiendo que igual que nosotros en Uruguay, la mayoría de la gente se ha vacunado con Sinovac en las 2 primeras dosis. ¿Podría ser un procedimiento similar el que se aplique en nuestro país? Claro, la dosis, el reforzamiento de la inmunidad mediante una tercera dosis de una vacuna u otra vacuna, ¿cierto? Para los distintos esquemas de vacunación que han recibido los chilenos y otros pacientes en el resto de los países es un tema que se está analizando, tanto en estudios locales como estudios también en otros países donde se está tratando de ver cuál es el efecto, el real efecto de poner una tercera o incluso más adelante probablemente una cuarta o eventualmente futuras dosis de vacunas iguales a las que habían tenido los pacientes o incluso distintas, intercambiando las vacunas. Y bajo esos estudios algunos países van a empezar y han empezado a vacunar primero priorizando a poblaciones más susceptibles o de más de riesgo, y de hecho ya hay algunas comunicaciones también en nuestro país respecto al refuerzo en población, por ejemplo, inmunocomprometida, pero también pudiéramos llegar a tener refuerzos en el resto de la población. Eso también depende un poco de la disponibilidad de las vacunas que pudiéramos tener. Nosotros podemos decir, sí, queremos vacunar con X vacuna, pero tenemos que asegurar, y el Programa Nacional de Inmunizaciones que se dedica y en el fondo analiza y programa todo esto, tiene que estar seguro de que las vacunas vayan a llegar. Por lo tanto, ¿a quiénes? Todavía aquí en Chile no lo tenemos absolutamente claro, pero es algo que se está analizando. Y la vacuna para los niños de 5 a 12 años, porque es un hecho ya que se están vacunando los mayores de 12. Para los más chicos, ¿qué pasa, doctora, con la vacuna? Para los pacientes pediátricos, que también se ha visto en un contexto de tratar de controlar la pandemia vacunando a toda la población, se ha visto que debiéramos vacunar a los niños. ¿Y con qué vacuna vamos a vacunarlos? Eso también está en estudio. Y también depende un poco de la disponibilidad que vayan teniendo los distintos países. Ya existen algunos datos desde China de la eficacia que ha tenido la vacuna Sinovac en niños chiquititos de 3 a 17 años,
pero al parecer no son todavía suficientes y por eso se están programando estudios también en nuestro país con los cuales pudiéramos vacunar y obtener datos de población pediátrica en nuestros pacientes. Y en ese sentido con Sinovac también se están avanzando en estudios que pudieran dar información de vacunación de Pfizer o incluso otras vacunas en pacientes pediátricos. Así que sí existe la inquietud de vacunarlo, pero no tenemos todavía claro qué vacuna y cuándo vamos a empezar a vacunar a ese grupo. Doctora, en este país, en este momento Chile es uno de los países más adelantados en materia de vacunación, con el 80% de la población objetiva ya vacunada, lo reitero. Sí. ¿Cuándo podremos llegar al 100%? ¿Esto implicaría inmunidad de rebaño? ¿Estamos cerca de aquello o se complica esto por la escasez de vacunas en estos momentos, a la fecha de hoy? A ver, la escasez de vacunas que se debió principalmente a un retraso, al parecer, de la llegada de una vacuna específica, ¿cierto? Para grupos específicos, no es para el resto de las vacunas, ¿no? Existe, y Chile en eso ha podido negociar y ha podido comprar de manera bien adecuada un número importante de vacunas para la gran mayoría de la población y por supuesto para la población objetivo, que recordemos que desde el inicio se hablaba que era más bien la población adulta. Y con esa población adulta vacunada se esperaba una disminución de los casos, que también creemos que es lo que está ocurriendo un poco ahora. Por supuesto que una vez que uno tiene ese 80% de vacunación y empieza a tener buenos resultados, los países debieran avanzar a vacunaciones incluso totales del 100% como lo que usted dice, pero depende un poco de cuáles son las disponibilidades de las vacunas para ir avanzando y cuáles se van a ir aprobando para los grupos que nos quedan, que en este minuto son principalmente los más chiquititos y los rezagados. Perfecto. En los rezagados esperamos que se siga avanzando, sabiendo que nos ha ido también con la vacunación en el resto de los pacientes. Creo que hoy estamos con números muy buenos también en cuanto a contagios, fallecidos. Hay que agradecer esto. Creo que es fundamental lo de la vacuna. Creo que lo más importante es convocar, doctora, a que sigamos vacunándonos, que se vacunen aquellos que faltan. Creo que es fundamental. En la medida en que exista la disponibilidad de vacunas, obviamente que hay que ir a los vacunatorios. Así es, Pedro. Y lo otro es recordarles los buenos resultados, además de seguridad, que se han tenido con las vacunas en nuestro país. Somos uno de los países que ha vacunado un número muy importante de pacientes y hemos tenido resultados de seguridad muy altos, muy buenos. No se registran casos notables de enfermedades graves o muertes derivadas de la vacuna, digámoslo directamente. Exactamente, no se registran casos, un número extraordinario de casos. Todas las vacunas, yo he repetido que los medicamentos, las vacunas, cualquier intervención médica que pudiéramos poner a algún paciente va con cierto riesgo, y en este caso el riesgo es mínimo en relación sobre todo al riesgo que existe de enfermarse por COVID. Por lo tanto, si es que han existido algunos casos de algunas patologías que pudieran estar involucradas las vacunas, pero de hecho no siempre llegamos a la certeza que fue la vacuna la que provoca eso, son muy excepcionales, y eso habla de una seguridad muy buena de las vacunas y hace que nos invite a seguir vacunándonos, y que la población rezagada que no se ha vacunado, teniendo la posibilidad de hacerlo, se acerque a los consultorios, se acerque a los vacunatorios y se vacune de una vez. Doctora Lorena Tapia, ha sido gentil para atendernos y ponernos al día en materia de vacunación en nuestro país. Gracias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense. Hasta luego. Es el rompecabezas con la primera protagonista de hoy, la doctora Lorena Tapia, quien trabaja en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Ella es, fíjense usted, investigadora de esa casa de estudio. Un trabajo muy importante el que allí desarrolla. Les quiero contar de algo.